Acab vio a Elías, exclamó, o sea, hizo una exclamación muy fuerte: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo, contestó Elías, no le he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. El rey Acab estaba acusando a Elías, el profeta de Dios, de ser un alborotador, pero Elías contesta con firmeza: yo no soy, eres tú y tu familia los que han hecho esto. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Es el profeta de Dios dándole una orden al rey, al gobernante, al que se supone que tenía que mandar. Pero Elías toma la autoridad de Dios y le da un mandato y le dice: tienes que hacer esto. Y entonces dice la escritura que entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Diga 2 toros. Diga 2 toros. ¿Se da cuenta lo que estaba diciendo la pastora hace un rato? ¿Cuánto valía un sacrificio en un altar? No era un corderito, no era ni siquiera un marrano. Le preguntaba yo al hermano Tomás: ¿cuánto vale un marrano ahorita en este tiempo? 300, 350 dólares más o menos. Imagínense cuánto costaría un toro, cuánto costarían 2 toros, porque una vaca es carísima, ¿sí? El toro es más el semental. Imagínense cuánto estaban poniendo en el altar en ese punto. Y dice la escritura: traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña en su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Diga: toda la gente estuvo de acuerdo. Diga: toda la gente estuvo de acuerdo. Amén. Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo para que tu palabra venga sobre nuestra vida y nos haga andar, Señor, conforme a tu voluntad. Recibimos esa palabra en nosotros y declaramos que tú, Señor, estarás en este tiempo ministrando nuestra vida para llevarnos, Señor, al fin que tú deseas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. 3 años de hecho eran casi 3 años y medio los que habían pasado desde que un día Elías se levantó y le ordenó al cielo que parara de llover. Le dijo: ciérrate, no queremos más agua sobre la tierra, o no quiero más agua sobre la tierra. En otras ocasiones he predicado de eso y les he hecho esa indicación. Dios no le dijo a Elías que hiciera eso. Elías sintió en su corazón que era el tiempo necesario para hacerlo, y él pidió que no cayera más lluvia sobre la tierra. Y la sequía había sido avasalladora. La sequía había venido de una manera terrible sobre toda aquella nación. No solamente sobre la nación, sino sobre el mundo entero, porque el mundo entero estaba en sequía. 1 año de sequía. Ahorita la situación en California está terrible. Los incendios que han tenido, la sequía que han tenido, y de pronto llueve.
En aquel tiempo, cuando Elías dijo que se cerraran los cielos, no llovía absolutamente ni una sola gota. No había la suficiente humedad como para que la tierra erosionara, se levantara el vapor y produjera nubes. Entonces, al no haber nubes, había una cantidad enorme de calor sobre la tierra, y eso provocaba más sequía todavía, y no había lluvia. 3 años, casi 3 años y medio sin caer agua. Aunque el dinero ya existía para ese tiempo, no había los suficientes alimentos para comprar comida, porque no había de dónde sacar más. La gente estaba pasando hambre, y no poca, mucha hambre. No era como que, ay, pastor, es que ahora me vine sin desayunar. Hay gente que viene acá sin desayunar y luego está así como que a ver a qué horas termina el pastor porque no he desayunado. Y si no he desayunado, pues me pongo de malas. Si alguien no desayunó, pues que se traiga un Snickers, ¿verdad? Y ya se le soluciona. Pero en aquel entonces ni Snickers había. Y la gente no solamente estaba de malas, sino que de hecho tenían 3 años sufriendo por alimentos, y mucha gente había muerto a causa de eso. Era natural. El rey Acab estaba muy molesto con Elías por haber hecho esto. La mujer de este hombre Acab, Jezabel, había mandado a matar a todos los profetas de Jehová por la causa de que eran aliados de Elías. Entonces estaba muy molesta. Por eso Elías dice en la porción: soy el único de los profetas de Jehová que queda en este punto, porque todos los demás los había matado Jezabel, los había mandado matar. Y quería hacer lo mismo con Elías. El rey Acab estaba buscando al causante de toda esta problemática en toda la nación y en el mundo. En apariencia, Elías era el causante de esto, pero cuando Acab se encuentra con Elías y le dice: tú eres el alborotador, tú eres el que ha causado todo esto, Elías le responde: no, eres tú y tu familia, que no supieron guardar a Jehová como su Dios, sino que se pervirtieron haciendo sacrificios para dioses ajenos, a dioses que no tienen poder. En ese punto, no solamente Acab y Jezabel querían matar a Elías, estaban pasando 3 años de hambre. Yo creo que el mismo pueblo quería matar al mismo Elías, porque a causa de él, en apariencia, estaban pasando todos ese tipo de problemas. Y Elías había estado escondido durante esos 3 años. Y durante esos 3 años y medio, el Señor lo había sustentado todo ese tiempo. Ustedes recuerdan aquella historia donde Elías llega con la viuda y le pide de comer, a pesar de que la viuda no tenía nada, o lo poco que tenía lo tenía para su última comida. Y Elías le dice: dame a mí primero. Y ustedes saben lo que pasó. Aquella mujer fue prosperada, bendecida, y a pesar de la sequía que seguía habiendo en el lugar, ella seguía teniendo provisión. Elías también. En algún momento Elías estaba escondido en una cueva y Dios le mandó carne a través de las aves. Había provisión de Dios para Elías, porque Elías se seguía manteniendo como un hombre de Dios, a pesar de que estaba escondido. ¿En qué momento? Diga, ¿en qué momento? ¿En qué momento Elías, el profeta de Dios, se convierte en un fugitivo más, o en el fugitivo más buscado de toda la nación? ¿En qué momento un hombre de Dios puede ser odiado por toda la gente, por los gobernantes e incluso por el pueblo? ¿Saben cuál momento? En el momento en que el hombre de Dios hace lo correcto ante los ojos de Dios, y no le importa ni lo que el gobierno ni lo que la gente diga, sino que hace lo que Dios está demandando de él. Y más tarde voy a retomar un poco de lo que sucedió con Elías. Pero déjeme decirle, ¿en qué momento, dije, Elías o un hombre de Dios se convierte en enemigo? O incluso el pueblo de Dios se puede convertir en el enemigo. Hace unas semanas, apenas 2 meses, no recuerdo exactamente cuándo,
Pero el ejército de esta nación salió de Afganistán. Ustedes saben lo que pasó. El gobierno de este país en la realidad le regaló 822 mil millones de dólares en armamento a los talibanes, a esos que vinieron e hicieron todo aquello del 11 de septiembre. No fue una salida como debería de haber sido, sino que todo estaba programado para dejar todo en el lugar, armamento hasta los dientes. Y los talibanes son los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Israel, los enemigos de los cristianos, a fin de cuentas, porque no soportan que nosotros hablemos de Cristo, y por lo tal también somos sus enemigos. 167 aviones y helicópteros de guerra, 358,000 rifles de largo alcance, 64,000 ametralladoras, 25,000 lanzagranadas, 22,174 camionetas Hummers de combate que llevaron a ese lugar entre el 2003 y el 2016, sin contar los últimos años. Y además de eso, le acaban de quitar a Israel más de $1,000 millones que el gobierno de los Estados Unidos le daba para cuidar del domo de hierro. ¿Han escuchado acerca de eso? El domo de hierro es aquel que se activa cuando un misil viene de otra nación hacia territorio israelí y los acaba en el aire. No es como que un domo literal, sino que es armamento que está en el piso y que ataca a los misiles en el momento en que son lanzados y quieren entrar a territorio israelí. En otras palabras, les están quitando la defensa. ¿Para qué? Para que los otros que ahora tienen el armamento puedan atacarlos libremente. El pueblo de Dios al pueblo de Israel. Todo esto está organizado para acabar con el pueblo de Dios, allá y acá, en donde sea. En un solo momento puede cambiar la historia de una nación. En un solo momento, porque si ustedes se fijaron, esa salida fue en un momento así, básicamente unos cuantos días solamente. Salieron todos y ustedes vieron las escenas de lo que estaba pasando en ese lugar. ¿En qué momento puede cambiar la historia del mundo? ¿En qué momento permitimos que pasara eso? Cuando le dimos poder a gente que son enemigos de Dios. Tengo una serie acerca de qué pasó en ese momento, pero déjenme le hablo un poquito más acerca de otras cosas. Dígame usted, ¿en qué momento? Yo me preguntaba en estos días. Tuvimos que viajar, ustedes vieron, y es un rollo, porque llego yo ante el TSA, el oficial que te pide los documentos en el avión. Saco mi licencia, se la doy, y la agarra la licencia, la pasa por para saber si es verdadera o falsa, y luego ve el nombre y me dice: quítese la máscara. Me la quité, le enseñé mi rostro, y entonces me dice: pásale, me dará la licencia y camino. Mi esposa estaba en otra ventanilla, pero me dio risa porque el miembro del TSA que estaba revisándome a mí le llama a Rubén, y Rubén se acerca con él mismo, ¿verdad? Y entonces agarra su documento, lo abre, lo lee, y lo voltea y lo ve, y luego voltea y me ve a mí otra vez así, porque dice: pues el mismo nombre, no solamente Rubén Huerta, sino que es Rubén David Huerta, los dos nombres, y de pilón el apellido. Y me llamó la atención porque inmediatamente que lo lee, lo primero que hace es voltearlo a ver y luego voltearme a ver a mí, que voy caminando hacia ellos, y yo venía volteando a ver qué estaba pasando. Le causó tal vez risa, impresión, no sé qué le causaría, pero yo decía:
¿en qué momento se me ocurrió ponerle Rubén David? Igual que yo, porque eso puede causar problemas. ¿Sabe que teníamos una lista tremenda de nombres para Rubén? Teníamos, no sé, unos 20 nombres, no me acuerdo cuántos, a lo mejor hasta más, ¿no, amor? Y fuimos al registro civil y salió Rubén David. Un montón de nombres muy buenos, muy bonitos y con un buen significado, y terminó siendo Rubén David. ¿En qué momento, dije yo, se nos ocurrió hacer esa cosa? Y luego Adrián, hijo de Adriana, ¿verdad? Y Marcos, hijo de Adriana, pero con el nombre del gemelo de mi esposa, que también se llama Marcos. Y el hijo de él también se llama Marcos. Y entonces cuando se juntan son Marcos y los tres voltean. ¿Me explico? En la casa a veces me dice mi esposa: Rubén, vente a comer. Y yo, ahí voy yo muy aprontado, y dice: no, le estoy hablando a tu hijo. Pues, hombre, no. ¿En qué momento? Bueno, a fin de cuentas, siempre es una bendición, ¿verdad? Ponerle al hijo como tú, está bien. Usted no le puso Tomás a este Aarón, ¿verdad? Ni el hermano John no le puso Ascensión a ninguno de los suyos, ¿verdad, hermano John? Bueno, pero a José sí le puso José, a fin de cuentas, ¿verdad? Y en el caso de Rubén, pues tiene la herencia, y tiene una herencia tremenda, porque mi nombre o los dos nombres, Rubén quiere decir he aquí un hijo, y David quiere decir, en el significado, la traducción, amado y jefe. Entonces, he aquí un hijo amado y jefe, y no la creemos, porque conforme te menciona, por eso la escritura habla de que los nombres son tan importantes, y te dice qué quiere decir. Les hablaba el miércoles acerca del nombre de Jabes. Jabes significaba dolor. En el caso de Jacob, Jacob significaba usurpador o ladrón. Entonces todo el tiempo cuando llamaban a uno, a Jabes le llamaban Jabes y le estaban diciendo: dolor, ven para acá. A Jacob le estaban diciendo: ladrón, no te vayas a ir tan rápido, o cosas como esa. A mí por lo menos, y a Rubén le tocó la herencia, he aquí un hijo amado y jefe, y no la creemos. Y por eso a todos lados que llego tengo que ser el jefe. Sorry, pero pues es que así me tocó, así me pusieron, y me la creo y camino a todos lados con ese punto. ¿Me explico? ¿En qué momento crecieron tus hijos? ¿Te das cuenta? De un día para otro. Hace apenas unos años yo podía cargar a esos dos, bueno, también aquel, ¿verdad? Los cargaba y ahora me cargan a mí. ¿Me explico? En un 2x3, en un momento crecieron. Yo no sé los tuyos, pero ya cuando acuerdas están enormes. Ya cuando acuerdas ya crecieron. ¿En qué momento se cambió la situación en la casa? Había un hermano en la iglesia donde yo crecí. Le decíamos don Alfredo, y al hijo le decíamos Alfredito, ¿verdad? Era más grande que yo, es ingeniero, y todavía así de grande, ya graduado, todavía la gente le decía Alfredito. Y le decían: al rato las cosas van a cambiar, porque a don Alfredo te van a decir a ti, y a tu papá va a ser el hermano Alfredito, porque ya va a estar viejito. ¿Y en qué momento las cosas cambian, no? ¿En qué momento? Fíjese bien, me ponía a pensar yo, ¿en qué momento mi esposa y yo sufrimos un accidente? Veníamos manejando muy a gusto, tranquilos, cuando de pronto, en un momento, volteé por el espejo y un vehículo salió de atrás del Simán que venía en un lado mío y nos alcanzó y nos hizo volar por los aires. ¿En qué momento? Que si yo hubiera podido evitar ese accidente, claro que lo hubiera evitado, pero no hubo oportunidad de cambiar, ni siquiera salirme del carril, porque el tráiler venía en un lado mío. Incluso en ese momento podíamos haber incluso perdido la vida, o peor, deje de la mía, la de mi esposa, o los dos. ¿Y qué hubiera pasado con nuestros hijos? Si hubieran quedado en la desgracia, hubieran quedado en desventaja. ¿En qué momento? Porque todos hemos pasado por eso.
¿En qué momento alguien te traicionó? Alguien en quien tú confiabas, alguien a quien le abrías las puertas de tu casa, alguien que se podía meter en tu refrigerador y saber si la leche estaba echada a perder o no. ¿Y en qué momento te traicionaron? Cuando diste la vuelta ya había sucedido, porque todos hemos sufrido traiciones en la vida. Un día están contigo y al otro día te vendieron por una tontería literal. Jesús se encontraba en la cima de su ministerio. No había un enfermo que no le arrimaran a Jesús, que no sanara en ese momento. No pasaba nada malo, sino que todo iba viento en popa. El ministerio de Jesús iba corriendo de una manera excelente. ¿Y en qué momento Judas dejó de ser un discípulo de Jesús por convertirse en quien estaba vendiendo al maestro por unas cochinas monedas de plata? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento el demonio se metió en Judas? Hizo que cambiara su vida, su perspectiva, su visión. ¿En qué momento estaba pensando en aprender algo del maestro? ¿Y en qué momento había cambiado y ahora estaba pensando en entregar al Hijo de Dios por unas simples monedas? Así pasa. ¿En qué momento tú puedes pensar, bueno, en qué momento perdí las llaves? No sé. O en qué momento las dejé adentro del carro. Ahora tengo que abrirlo. Tengo que pagar para que me lo abran, o tengo que romper un vidrio, qué sé yo. ¿En qué momento fui a hacer eso? Algunas mujeres dicen, ¿en qué momento me fui a embarazar? Sí saben en qué momento, pero ¿verdad? Y se embarazaron. ¿En qué momento perdí esto? Y ahorita lo tenía aquí y ahora ya no lo tengo. ¿En qué momento me robaron esto? Platicaba con una persona en esta semana y me decía que salió el sábado por la mañana. Dijo, tengo hambre, tengo que ir a comprar algo para desayunar. Y agarró las llaves y salió. Y cuando salió, llegó hasta donde parqué la camioneta y volteó así. Caray, ¿dónde la dejé? Y luego dice que volteó así para el lado de la casa y nada. Y luego se fue y se asomó del otro lado de la casa y, ay, no, pues nunca la meto acá, siempre la dejo aquí. Dice, no le miento, dice, pero fui hasta el patio de atrás de la casa. Mi entrada tengo para el carro allá, pero pues a ver si estaba allá. Dice, la desesperación, me la habían robado. ¿En qué momento? En la madrugada, mientras que él estaba dormido, mientras que no hay ruidos en la calle y todo eso, agarraron, la abrieron, rompieron una de las chapas, la empujaron y ya después allá fueron, la prendieron y se la llevaron, ¿verdad? Y se dio cuenta que allá la prendieron porque dice que siempre que la prende deja una mancha de cosa negra del escape ahí en el piso. Y dice, hasta allá fueron y la prendieron, me dice. ¿En qué momento se roban las cosas? ¿En qué momento sucedió? Hay gente que dice, ¿en qué momento me divorcié? Sí tenía una linda familia, mi matrimonio caminaba bien, cojeando pero caminaba. Ahí iba caminando el matrimonio. ¿En qué momento me fui a divorciar? ¿En qué momento mis hijos van a crecer ahora sin una figura paterna a su lado? Me decía una persona, lo más terrible del divorcio, de la separación, es que todos los hijos de un divorcio pasan a formar parte de una estadística. La mayor parte de los hijos que han perdido la figura paterna en el hogar terminan consumiendo drogas. La mayor parte, no todos. Terminan consumiendo drogas, otros en la cárcel, y casi el 100% de ellos, cuando se casen, van a terminar divorciados también. Esos son los hijos de los que se divorcian.
¿En qué momento pasó? ¿Por qué permití eso? ¿En qué momento decidí por mí y no por ellos? Porque tendría que haber pensado más en ellos que en mí. Y si hubiera pensado en ellos y no en mí, entonces no estuviéramos divorciados, porque hubiera tenido que hacer algo no por mí, sino por ellos. ¿En qué momento murió esa persona querida? ¿Cercana o no cercana? Gente que apenas lo viste hace unos días. No, pero es que si le acabo de mandar un mensaje, lo vi tan feliz en el Facebook que hasta like le di, y ahora ya no está. ¿En qué momento se fue de este mundo? Ahora, ¿cómo podré decirle que era importante para mí? Ya no podré darle un abrazo. Debería haberle dado más abrazos cada vez que lo veía, no solamente cuando lo saludaba, sino durante el día, o qué sé yo, darle un abrazo más. En vez de eso, mucha gente que ha perdido a gente cercana a ellos, la semana anterior, un mes antes o un año antes, cuando esa persona le estaba dando un buen consejo, ¡paz!, le colgó. O le dijo: ¿a ti qué te importa? Que métete en tu vida, haz lo que tú quieras con la tuya, pero no te metas en la mía. Y ahora que ya no están, dicen: quisiera regresar allá y pedirle una disculpa, o nunca haberle ofendido. ¿En qué momento permití que la relación se enfriara? ¿En qué momento la vida cambió? Éramos felices y ahora estamos pasando por esta situación. ¿En qué momento permitimos que la masculinidad se perdiera porque decíamos que la masculinidad era machismo? Y entonces, como existía el machismo, rechazamos la masculinidad, la paternidad. Y entonces dijimos: no, es que ya no hay que ser tan duros. La mamá defiende a los hijos y el papá quiere ser duro. No, no los toques, no les digas nada. No, es que a mí me pegaron cuando yo era chiquito, por eso no les puedo decir nada. Y perdimos todo. Imagínense qué tan tremendo. Escuchaba a unos pastores ayer, estaban en un diálogo entre ellos, y decía uno de ellos: qué tan perdidos estamos en la paternidad, en la masculinidad, en el hogar, que a la mamá le decimos jefa y a la esposa le decimos mami. Tenemos invertidos todos nuestros sentidos, nuestros pensamientos, y por eso la mujer toma decisiones que no debe de tomar. No es su culpa. Lo que pasa es que yo, como varón, en el sentido masculino, dejé que ellos tomaran el control y no hice lo que tenía que hacer. Cada uno en la relación tiene su lugar y su razón de ser en la vida, en todo. Pero esas son las cosas malas de en qué momento. Hay muchas otras más, tal vez podríamos enumerar en qué momento pasó esto y en qué momento pasó lo otro, como un reclamo de algo malo que sucedió. Pero no todas las cosas son pérdidas en esos en qué momentos. Eliseo, por ejemplo, empezó a seguir a Elías para aprender de él, y recibió la doble porción de la unción y del poder que Elías cargaba el día en que su mentor fue arrebatado en los cielos. Y déjame regresar a algo, hablando de la masculinidad y todo eso. Y el otro día precisamente platicábamos mi esposa y yo acerca de eso. Ahorita retomo esto. Pero dije yo: ¿en qué momento cambiamos los roles? Hablando de los roles, y la gente se le hizo divertido decirle a la esposa, al amor de su vida, la tóxica, o la mujer al hombre, decirle el tóxico. ¿En qué momento? Es más,
¿En qué momento permitimos algo más básico y más sencillo? Que le dijeran vieja o viejo al marido, cuando son el amor de su vida. Vieja es como decirle, ¿cuándo te mueres? Ya vas como que aterrizando como el avión así en bajada. Y permitimos, si se nos hace, lo peor de todo es que se nos hace divertido decirle tóxica o tóxico. Toda la gente usa eso el día de hoy. Dice, no, es que mi mujer es bien tóxica y por eso le tengo que obedecer. No, le obedeces por ser mandilón, no porque ella sea tóxica, porque perdiste el rol de masculinidad. Esa es la realidad. Decía yo hace un momento que Eliseo, tomó la doble porción de Elías en el momento. ¿En qué momento? En el momento en que él vio ascender a Elías en los cielos y el manto de Elías se cayó, y entonces Eliseo se lanzó, lo tomó, y así había dicho Elías: si tú me ves cuando sea arrebatado, entonces la doble porción va a caer sobre de ti. Pero no es a causa de eso. Eso sucedió a causa del atrevimiento de Eliseo cuando se lo pidió a Elías. Porque Elías le dijo, pídeme lo que quieras. Y entonces el otro dijo bien atrevidamente, pues yo quiero el doble de lo que tú tienes. No se conformó con decirle, yo quiero ser igual que tú. No, le dijo, quiero el doble de lo que tú tienes. Eso se llama fe. Diga fe. ¿En qué momento? En el momento en que le surgió la fe para decir, yo puedo hacer el doble si la unción que tú tienes cae sobre mi vida. ¿En qué momento? Y eso pareciera algo malo. ¿En qué momento perdió Job todo lo que tenía? Job era un hombre próspero, bendecido, lleno del amor de sus hijos. Todo estaba bien. Tenía siervos, tenía esclavos, tenía propiedades, tenía animales, tenía de todo. Y en un momento, ¿en qué momento se le ocurre a Dios presumir a Job? Y le dice a Satanás, mira que mi hijo, no, pues que ese no le hago nada porque tú lo tienes bien cuidadito, es tu niño chiquito y entonces no le puedo hacer nada. Y entonces Dios le dice, haz lo que quieras, nomás no le toques su vida. ¿En qué momento? Si yo hubiera sido Job, le hubiera dicho, Señor, pues no que somos amigos. Pero Job no se dejó. Y entonces empezó a suceder calamidad tras calamidad. Parece malo, pero a fin de cuentas el proceso por el cual Job pasó lo llevó a recibir el doble de todas las bendiciones que tenía. El doble de siervos, el doble de posesiones, el doble de riquezas, el doble de propiedades, el doble de animales, el doble hasta de hijos recibió el doble también Job. Porque lo que parece maldición termina siempre siendo una bendición de parte de Dios, siempre y cuando estás en el propósito de Dios para tu vida. Eso desató una doble bendición. Recuperó todo lo que se había perdido y lo recuperó al doble. ¿En qué momento a Juan, el discípulo, en qué momento se le ocurrió decirle al maestro, déjame recargo sobre tu pecho? Si a mí el hermano Rogelio viene y me dice, pastor, déjeme recargo sobre su pecho, pero Jesús lo dejó. Y Juan llegó y se recargó sobre su pecho. Y aquí, con su oído pegado al pecho, escuchó los latidos del corazón de Jesús. Escuchaba su voz, pero era más fuerte el sonido de su corazón. Y la gente decía, ¿y ese por qué se pega tanto al maestro? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué les importa a ustedes? Así les contestó Jesús. Bueno, en otras palabras, les dijo, ¿a ustedes qué? Yo se los doy en la versión más moderna. ¿Qué les importa a ustedes? Si yo quiero, dijo Jesús,
que este quede hasta mi próxima venida, ¿a ustedes qué les importa? Ustedes no pidieron recostarse sobre mi pecho, pero este se atrevió a pedirlo. ¿En qué momento se le ocurrió a Juan eso? En el mejor momento de la historia, cuando Jesús estaba presente. Valora el tiempo en que vives. Valora la situación por la cual tú pasas. Valora lo que estás viviendo. Valora a quien tienes cercas. Valora la familia, lo que tienes o lo que has perdido. Valóralo, porque lo tuviste en algún momento. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento va a suceder un cambio en tu vida? ¿Cuándo se te va a ocurrir? ¿En qué momento se te va a ocurrir recargarte sobre el pecho del maestro? ¿En qué momento vas a decir, ya no más de esto? Hasta aquí quedó el perdedor. Hasta aquí quedó el pecador. Hasta aquí quedó mis fracasos. ¿Se acuerdan lo que les hablaba la semana pasada de que Cristo viene? Diga, Cristo viene. Diga, Cristo viene. Pero ¿sabes qué? Cristo viene, pero no viene por una iglesia derrotada. Cristo viene, pero no viene por una iglesia deprimida. Cristo viene, pero no viene por una iglesia que no puede reír a causa de la religión. ¿Sabe que hay mucha religión que dice que el cristiano tiene que estar serio? Que el cristiano tiene que decir, oh, Dios te bendiga. Ya se me va a salir lo otro. ¿Cómo estás, varón? Bendecido. Aunque ande arrastrando la cobija, pero está bendecido. Y no puede sacar ni siquiera una sonrisa. Cristo no viene por una iglesia con cara de rodilla. ¿Sabe cuál es la cara de rodilla? Usted se sienta y flexiona la pierna, ¿verdad? Y entonces la rodilla se estira, ¿verdad? Pero cuando se para, la rodilla se arruga y... Así hay muchas iglesias. Así hay muchos cristianos, o que se creen cristianos y que viven con cara de limón chupado, amargados, amargosos, y amargan todo lo que tocan y a donde quiera que se acercan. Cristo viene por una iglesia sonriente. Cristo viene por una iglesia triunfante. Cristo viene por una iglesia bendecida. Los mejores tiempos de la iglesia, las mayores bendiciones de la iglesia están por venir, están a punto de suceder, porque Cristo viene por esa iglesia triunfante. ¿En qué momento tus hijos se van a volver a Dios? Porque sabes que Dios tiene algo hermoso determinado para tus hijos. Ya están grandes mis hijos, pastor, no me importa. Ni a Dios tampoco le importa. Es más, Dios dice, a ti qué te importa si son grandes. Yo tengo un propósito para ellos y yo puedo hacer esto en ellos. El día en que tú decidas tomar tu verdadero lugar, no como el macho, sino como el hombre de Dios que necesita ser levantado para ser ejemplo en su casa, ese día tu familia, tus hijos van a ser transformados. Diga, mis hijos serán transformados. El día que tú te decidas a levantarte como padre o madre, no como aquellos que llevan dinero o que preparan la comida en la casa, sino aquellos que son el ejemplo y que son responsabilidad de dirigir su matrimonio en santidad, en bendición, para hacer ejemplo a sus hijos. En ese momento, ¿en qué momento tu salud va a ser restaurada? ¿En qué momento tu salud va a ser restaurada? ¿Sí sabes? En el momento en que se haga efectiva la sangre de Cristo, claro. Pero también en el momento en que tomes acción sobre lo que metes por tu boca. En el momento en que digas, voy a empezar a comer saludable, nutritivo, porque esto es lo correcto.
En ese momento tu salud va a ser restaurada. ¿En qué momento tu economía va a ser transformada? ¿En qué momento vas a pasar de la pobreza a la bendición? ¿Sabes en qué momento? En el momento en que decidas ir a trabajar y trabajar como si tú fueras el dueño de la empresa. Porque la mayoría de la gente va y a mí no me pagan por eso. No, yo porque voy a andar haciendo lo otro. ¿Y por qué voy a hacer aquí? ¿Y por qué voy a hacer allá? O en el momento en que tú decidas tener tu propio negocio o tu propia empresa. Porque eso es solamente cuestión de una decisión. Si tú ves las historias de las grandes empresas, comenzaron con la decisión de decir: no quiero más esto, sino que ahora voy a hacer lo otro. ¿Sabes en qué momento vas a dejar de ser pobre? En el momento en que dejes de robarle a Dios con tus diezmos. ¿En qué día vas a ser prosperado? En el momento en que empiezas a ser generoso con tus ofrendas. Valora el tiempo que vives. Valora lo que está pasando en tu vida. Hace poco más de 12 años llegamos a esta ciudad. Vivíamos muy a gusto en California. California está bonito. Bueno, hay quien dice que aquí está bonito, está bien, respeto su opinión, ¿verdad? Pero California está hermoso, ¿sí? Aún extraño California. Cada vez que voy allá digo, me quiero quedar. Su clima, cerca del mar, la ciudad, el tráfico, la contaminación, los precios altísimos para pagar las casas y todo eso. Nunca hubiera podido comprar yo una casa allá en California. Hoy la gasolina está hermosamente cara. ¿Cómo extraño eso? ¿Verdad? No, pues nadie extraña esas cosas. Cuando Dios nos trajo a esta ciudad, nos dijo que nos traía 3 cosas. Y se lo voy a confesar aquí. Ya lo he dicho en otras ocasiones. La primera de ellas, y la que menos entendí, era para traer juicio sobre los pastores de la ciudad. No lo entendí. Ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Tanto pecado, cosas terribles que había en la ciudad. La segunda cosa que Dios nos trajo a este lugar era transformar los aires espirituales de la ciudad. Se decía que esta era una ciudad de cementerio de ministerios. Ni los grandes ministerios querían llegar aquí, porque decían: ahí vamos a perder el tiempo y a perder el dinero también. Hace poquito vino Billy Graham, bueno, más bien el hijo de Billy. Hizo un tremendo evento. No sé cuánta gente, pero yo calculo que unas 8 o 9 mil gente sí había en ese lugar, al aire libre. Y me decía mi hijo, ayer precisamente me decía: oye, todos están viniendo a la ciudad. En noviembre viene no sé quién, y en diciembre no sé cuál, en enero no sé cuál, en marzo no sé cuál, y en abril viene otro más. Todo el mundo va a pasar por esta ciudad, porque los aires están siendo transformados, de pasar de un cementerio de ministerios a un semillero de ministerios. Eso es lo que Dios está haciendo en este lugar. Y la tercera cosa para la que Dios nos trajo a este lugar es para hacer inspiración a muchos. Y eso ha pasado de verdad. ¿Sabe que muchos han venido imitando lo que estos pastores locos tienen en el corazón de parte de Dios? Cuando llegamos a esta ciudad, los pastores estaban callados precisamente por la situación de pecado en la que había en la ciudad. Había un adormecimiento espiritual terrible, un enfriamiento en las iglesias terrible. Y fuimos a una radio secular, de esas de corridos y balazos y pum, 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 y que no sé qué. Hasta la voz del ¿cómo se llama? Del locutor que hacía los spots para cuando entraban los programas, era la ley. Bien agresivo el Fuimos
a esa radio secular y pagábamos cantidades locas. Estábamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, donde se supone que ya nadie escucha el radio, que esa hora la gente está viendo la novela o se quiere dormir, una de dos. ¿Sabe cuánta gente fue alcanzada por predicar y por enseñar a esas horas? No sabe, porque ni yo sé. Gente inconversa nos llamaba y nos decía: qué bonito hablan, sigan ahí, sigan adelante. Gente enferma nos llamaba y nos pedían oración por sanidad. Gente que no conocía de Dios. Nos llamaba gente con problemas en su matrimonio. Nos llamaban cristianos que estaban heridos en sus iglesias. Yo no sé qué hacían escuchando los cristianos música de balazos y de corridos, ¿verdad? Pero nos llamaban. Nos llamaba gente desde la cárcel misma y nos decían: no saben cómo su palabra nos alienta. Por eso no me daba dolor sacar toda esa cantidad de dinero que pagábamos en aquel entonces. Ahora ya no sé si entrar otra vez a la radio o no, porque digo, es una cantidad fuerte. Y en aquel entonces no teníamos nada, ni recursos, ni nada por el estilo. No teníamos nada, absolutamente nada de qué agarrarnos para decir: voy a pagar eso. Y nunca faltó el dinero. Y después de que nosotros entramos a la radio, muchos pastores comenzaron a venir y llegaban con el dueño de la radio y le decían: ¿no me da unos 10 minutos, 15 minutos para predicar? Le rogaban para que les diera chance. Y entonces dijo: oiga, pastores, los voy a tener que recorrer de 8 a 9. Dije: pues gloria a Dios. Y a los demás los voy a poner en pedacitos de las 9 a las 10. Ah, bien, pónganlos ahí. Yo no sé qué hacían los pastores oyendo música de balazos y de corridos, pero nos oyeron también. Y entonces dijeron: yo también quiero estar ahí. ¿Qué estaban haciendo oyendo eso? No sé, pero se dieron cuenta y vinieron a seguir el ejemplo que nosotros estábamos poniendo. Y qué bueno, porque yo no vine a competir o a rivalizar con otros pastores en la ciudad, ni en el estado, ni en la nación, ni nada por el estilo. El Señor nos mandó a influenciarlos para bien, para traerles inspiración. Algunos no han querido, otros nunca lo van a aceptar, que hemos sido de influencia para ellos. Pero de que ha sucedido, ha sucedido. Y no solamente en eso, en muchas otras cosas que nosotros vamos y hacemos, y el mundo viene detrás de nosotros. Vamos a hacer un concierto con 15, y nosotros no vamos a hacer un concierto con 5 gentes. Vamos y hacemos uno grande, y la gente quiere venir detrás de nosotros también haciendo lo mismo. No. ¿Sabes qué pasó con Elías después de aquello que les conté hace un rato cuando empecé esto? Y yo sé que me estoy yendo largo, pero es que tengo que decirte todo lo que te tengo que decir. El rey Acab y la reina Jezabel, acuérdese, estaban queriendo o estaban muy enojados, queriendo matar a Elías. Es más, el pueblo también estaba en favor de que mataran a Elías. Ellos sabían que Elías había dado la orden al cielo de que el cielo se cerrara, que no produjera nubes y que no cayera agua sobre la tierra. La vida de Elías estaba en peligro. Y ahora Elías, después de haber estado 3 años escondido, había reaparecido y no se estaba escondiendo. Venía a presentarse delante del mismo rey. ¿En qué momento se le ocurre a Elías salir de su escondite sabiendo que su vida está en riesgo? ¿En qué momento se le ocurre ponerse enfrente de quien lo quiere matar? ¿Saben qué momento? En el momento oportuno para salir como hombre de Dios y ponerse enfrente del gobierno y decirle sus verdades de lo que están haciendo mal. La gente dice hoy: la iglesia se tiene que callar y tiene que hacer lo que el gobierno dice. Eso no es lo que la escritura está haciendo. Elías no se cayó porque aquel hombre estaba enojado con él. Elías se levantó como hombre de Dios y lo enfrentó, lo encaró. Le dice a aquel hombre: así que tú eres el alborotador de Israel. Y Elías le agarra y dice: espérame tantito, yo no soy. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores.
porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio le han rendido culto a las imágenes de Baal. Lo puso en su lugar. Tú dices que yo, pero la verdad es que tú y tu mujer son los que han hecho el mal. Se fueron a adorar a Baal, a los otros dioses. Ahora convoca a todo el pueblo, convoca a los mismos profetas. 450 profetas de Baal en contra de uno solo, de Jehová. Reúnelos. Vamos a traer 2 toros. Vamos a presentarlos, que ellos escojan al suyo y que me dejen al otro. Y que ellos escojan su leña, la pongan en el altar y le ruegan a su Dios todo lo que quieran para que descienda fuego del cielo. No le vamos a poner lumbre. Que sea Dios, el Dios de ellos o mi Dios, el que responda con fuego del cielo y consuma el altar. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver quién es quién en este lugar. Si Baal es Dios, vayan y sírvanlo. Pero si Jehová es Dios, entonces hay que servirlo con integridad y de verdad. Y eso fue lo que hizo. Trajeron a todos los profetas. Es más, vino todo el pueblo. Imagínense un solo hombre rodeado de 450 profetas enemigos y de todo un pueblo que lo quería matar. Y ahí Dios se manifestó en la vida de Elías. Los profetas de Baal se pusieron a escoger el toro. Dijeron, aquel se ve más grasosito, ese está bueno para ponerlo. Lo mataron, lo pusieron arriba de la leña. Empezaron a danzar, empezaron a llorar. Dice la escritura que se tasejaban ¿cómo se llama? Con navajas para que le saliera sangre del cuerpo. Y esa sangre llamara a su Dios como si fuera un sacrificio. Y Elías se burlaba de ellos desde lejos. Grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor está en la hora del lonche y por eso no los atiende. Y Elías se burlaba y se burlaba de ellos. Y aquellos hombres se cansaron de gritar a sus dioses, porque ¿sabe qué? El único Dios verdadero es nuestro Dios. Los demás solamente son ídolos que no tienen poder y no sirven para nada. Llámese Guadalupe, llámese San Juditas, no sé cuál, quien sea, no tiene poder. El único Dios que nosotros servimos es el único que tiene autoridad. Y el Dios dice que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y la gente estuvo de acuerdo. Y ya cuando terminaron aquellos hombres cansados, derrotados, porque su Dios nunca les había contestado, dijo Elías, sigo yo. Y ustedes saben lo que pasó. Elías dijo, bueno, traigan la leña, pónganla acá, háganle una zanja alrededor y vaciémosle tantos barriles de agua como sea posible. Traigan más agua y más agua, que se empape la leña, que se empape la tierra y que se quede encharcado el lugar ahí debajo para que haya mucha agua y sea prácticamente imposible prenderle fuego. Y luego trajeron al toro. Yo no sé cuántos miles de dólares puede costar un toro, pero lo puso ahí encima, lo mató, lo sacrificó, lo empezó a sangrar. No sangró Elías, porque Dios no es un Dios que está buscando sangre de nosotros. Dios estaba esperando el sacrificio del toro. Y entonces dijo, háganse todos para atrás porque ahí viene. Y descendió fuego del cielo. Y dice la escritura que consumió el altar, consumió el toro, consumió la leña, consumió las piedras que estaban debajo, consumió la agua que estaba ahí residual. Incluso la misma tierra del lugar quedó seca, porque Dios llegó con todo su poder. Poderoso lo que hizo Elías a través, o Dios a través de Elías en el lugar. Pero hay algo que yo noto en esto. Elías se levantó como un hombre poderoso de Dios. En un momento su vida estaba amenazada y ahora era el héroe de toda la situación. Tanto que los 450 profetas de Baal fueron degollados ese día. Los mataron a todos porque servían a un Dios falso. Pero ¿qué hizo Elías? 3 años o más de su vida atrás. Esconderse. El hombre poderoso de Dios que había venido a hacer descender fuego del cielo
Se había estado escondiendo durante 3 años. Porque por más hombres de Dios que seamos, en algún momento de la vida podemos sentir miedo. Miedo al que dirán. Nos van a criticar y nos van a señalar por las cosas que hacemos. Miedo a la muerte porque lo querían matar, o miedo a lo que sea. ¿En qué momento Dios cambió la sentencia de muerte que había sobre Elías para llegar sobre la sentencia de muerte sobre los 450 profetas? Dios cambió y le dio vida a Elías y mandó matar a los otros 450. ¿Sabe qué? Fue en el momento en que Elías salió de su escondite. Diga cuando salió. Diga cuando salió. Elías salió de su escondite y entonces Dios lo llenó de poder y de autoridad. En el momento en que se levantó como un hombre poderoso de Dios, como el hombre poderoso de Dios que él era, aunque se había estado escondiendo durante 3 años o un poquito más, Dios lo levantó de una manera poderosa al final de los tiempos. En un momento, ¿en qué momento se puede perder el propósito de Dios para tu vida? Porque puede ser que no seamos perfectos delante de Dios. Y aquí quiero que me pongas atención. Esta es una iglesia llena de gente imperfecta, pero que estamos luchando día con día para ser mejores. Quizás tú hayas fallado en tu vida, quizás te hayas equivocado, tal vez te metiste en chismes o te metiste en otra clase de pecados, pero Dios sigue manteniendo sus brazos abiertos para que tú te acerques y levantarte como un hombre o una mujer de Dios, llena de poder, lleno de autoridad de parte de Dios. ¿En qué momento pensamos en que Dios nos había desechado? ¿En qué momento pensamos que Dios ya no iba a poder levantarnos, o que nosotros no nos íbamos a poder levantar delante de Dios? Elías estuvo 3 años ahí hasta que un día se decidió, en un momento decidió salir de su cueva y empezar a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. No importa que tú te hayas tropezado de pronto en tu vida, lo importante es que esta palabra es para ti. Hoy te puedes levantar en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un niño estaba aprendiendo a andar en bicicleta. El papá le quitó las llantitas y entonces lo montó en la bicicleta y le dijo: dale. Y la mamá le dice: ¿qué vas a hacer? Mi niño se me va a caer. Mira que le puede pasar algo. Y el papá le dice: tú dale. Y el niño empieza a pedalear. Y ahí va. Entre que medio se cae y le sigue adelante, pero sigue pedaleando. Y de pronto se cayó. Y cuando se cae, ¡ay!, empieza a llorar. Y la mamá se levanta corriendo. ¿Dónde está mi niño? ¿Qué le pasó a mi chiquito? ¿Dónde está mi bebé? Mi preciosura, mi genruchito. Y mamá corre hacia donde está él, pero como desesperada, lo quiere levantar. Le dice: mi hijo, ¿estás bien? Mi niño, mi chiquito, ¿te sientes bien? ¿Te pasó algo? ¿Todo está bien? ¿No te pasó nada? ¿No te lastimaste? No te muevas porque te puedes lastimar. Rápido, tráiganme algo para curar a mi chiquito, a mi bebé. Ándale, muévete, viejo. Ven a hacer algo acá. Carga al bebé, llévalo a la casa. Y papá está viendo la escena desde lejos. Y se levanta tranquilamente el papá. Se va caminando donde está la mamá y el hijo. Ándale rápido, viejo. Muévete, tráeme algo para curar al bebé. El papá llega, ve la bicicleta tirada y al niño también. Y le dice: ¿estás vivo? Sí, dice el niño. Ya sabe que cuando mamá está ahí, el niño pega el grito, pero a todo. ¿Se te rompió algo?, le dice el papá. ¡No! Anda pues, levántate, deja de llorar, sacúdete
y vuélvete a subir en la bicicleta. No nos vamos a ir de aquí hasta que no aprendas a andar bien en la bicicleta. Dios es padre, no es madre. Y Dios nos ve como ese niño que se ha caído de la bicicleta. Sí, nos ve de lejos porque nos deja. Revisa que no nos haya pasado nada. ¿Todo está bien? No te mataste, sigues con vida. Levántate, deja de llorar, sacúdete, déjate de tonterías y de payasadas, vuélvete a montar en la bicicleta de la vida y comienza a pedalear. Pedalea, pedalea, pedalea y no te detengas, que yo estoy contigo, dice el Señor. Pedalea porque yo sigo estando contigo. Pedalea y no te detengas, porque nunca te he dejado y nunca te voy a dejar. Con la diestra de mi mano te voy a sustentar. Es por eso que Elías, cuando está en el punto de que va a hacer el sacrificio, les dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando como niño que va cayéndose de la bicicleta, pensando y titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero síganlo de verdad. Pero si Baal es el verdadero Dios, vayan y sírvanlo, enlódense con él. Pero Dios sigue siendo Dios en aquel momento y en este momento. ¿En qué momento dejamos de servir a Dios? En tan solo un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de nosotros puede cambiar sorprendentemente, para bien o para mal. ¿Cuántos quieren que su vida cambie para bien? Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él venga sobre nuestra vida y nos deje acercarnos a Él. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y empieza a decir: Señor, yo quiero llenarme de esa virtud. Yo quiero llenarme, quiero levantarme. Tal vez me he caído, tal vez me he llenado, tal vez me he enlodado, tal vez me llené de tierra, pero todavía estoy vivo. Tal vez hasta me raspé, tal vez hasta sangré. En este momento yo decido levantarme en el poder del nombre del Señor Jesús y empezar a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Me levanto en este tiempo y empiezo a ser transformado, empiezo a ser lleno de la gloria de Dios. En esta hora Dios quiere cambiar tu vida. En esta hora Dios quiere transformar tu ser. Él quiere bendecir tu casa, Él quiere bendecir tu salud, Él quiere llenarte de salud y no de enfermedad. La enfermedad se va de tu vida. Todo aquello que el diablo había dicho acerca de ti, diciendo que estabas enfermo, en esta hora lo llevamos cautivo y lo tiramos al abismo y declaramos que estás lleno de salud, que estás lleno de bendición, que la gloria de Dios está contigo, que no hay nada que te detenga, que tú te vas a levantar en el poderoso nombre de Jesús y vas a empezar a llenarte de esa gloria y de esa bendición. Llénate en esta hora. Acepta lo que Dios está haciendo contigo. Él te está levantando en esta hora. Él está yendo delante de ti. Él te está levantando de esa caída que te diste. Te caíste, no importa, porque Él te está levantando. Te caíste, no importa, levántate de ahí, sacúdete, déjate de tonterías y empieza a vivir la vida que Dios tiene para ti, para tu vida. Vivías con miedo, eso se acabó. Vivías asustado, eso se acabó. Hoy levántate en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Dirán: mi Señor sigue siendo Dios,
Señor, sigue siendo Dios. Sé Dios sobre mi vida. Sé Dios sobre mi corazón en esta hora. Llénate de la verdad de Dios. Llénate del deseo de Dios para tu vida, para tu corazón. Llénate de la presencia maravillosa de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos la bendición de Dios sobre nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo estamos llenos de la gracia, del poder, de la victoria de Dios. Es ahora, es en este tiempo donde seremos llenos de esa gloria. En el nombre de Jesús, ahora viene la presencia de Dios sobre ti, la presencia de Dios sobre tu casa, la presencia de Dios sobre tus hijos, el poder de Dios para sanarte, el poder de Dios para restaurarte, el poder de Dios para hacerte un hombre, una mujer próspera, llena de bendición, lleno de pasión y de poder, de autoridad y de prosperidad. Es en esta hora, en el nombre de Jesús. Levántate, levántate y empieza a andar. Levántate porque el Señor te está sanando. Es en esta hora cuando estamos viendo las maravillas de Dios para ti, para tu vida. Oh, llénate de la gracia, llénate de la gloria de Dios, porque Él está trayendo cosas maravillosas sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición. Oh, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Dale la gloria a Él por sus maravillas, porque lo que Él hace no tiene precedente en tu casa. Pero lo que Él hace en este tiempo va a marcar las siguientes generaciones. Tus hijos ya no serán igual que tú, serán mejores. Los hijos de tus hijos se levantarán poderosamente. Tus siguientes generaciones serán bendecidos y no padecerán los tiempos que tú padeciste. Él quiere cambiar la historia en este momento. ¿En qué momento? En el momento en que te levantas como el hombre o la mujer poderosa de Dios que Dios te llamó a ser en esta hora, en el nombre de Jesús. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom,
príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Dios es el que te sustenta, Dios es el que te levanta. Levántate, anda, camina, pedalea la vida y sigue adelante, porque Dios tiene propósitos grandes y hermosos contigo. Dios los bendiga, Dios esté con ustedes. Oh, cierto, deme un minuto todavía, perdón. Vamos a felicitar a Ceci. Ceci, vente por acá, hija.